Y bienvenido, bienvenida una vez más a este su programa Líderes del Futuro. Mi nombre es Rafael Vázquez y el día de hoy quiero hablar brevemente acerca del duelo. Esta información viene del Manual de Capacitación para Acompañamiento y Abordaje del Duelo. Y es importante de que entendamos qué es el duelo. El duelo, dice aquí, es la reacción normal ante la pérdida, ya sea la pérdida de una persona querida, un animal, un objeto, una etapa o un evento significativo. Cuando se habla de pérdidas y en especial de las pérdidas relacionadas a una persona, es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada y respetada. Como doliente es normal que se necesite saber que el dolor tiene un impacto en lo demás. Así que por lo general, estas personas que han tenido una pérdida suelen valorar mucho la presencia y la compañía de las personas que las aprecian. Y esto es importante cuando continuamos con más información aquí. Dice, es importante tomar en cuenta que cuando el duelo se presenta, la personalidad, la psique de la persona, su historia, experiencias de vida y el sistema de afrontamientos que posee, más allá de las circunstancias de la muerte, tendrán que ver con la forma de asimilar el duelo. Al presentarse el duelo, será importante dejar que la persona pueda sentir el dolor junto a todas las emociones que ello conlleva. Aceptar que ese ser amado ya no está y que la pérdida es irreparable será un momento inicial y crucial para el fortalecimiento de la persona. Entonces es importante de que entendamos esto. Cuando hablamos acerca de pérdidas, por ejemplo, cuando hablamos de COVID-19, debido a la pandemia global, las personas se encuentran viviendo una situación extraordinaria sin que exista un parámetro de comparación con alguna otra experiencia previa que se ha vivido. Esto supone un cambio significativo que puede generar la ruptura de un lazo o un vínculo afectivo. La distancia de un ser querido, amigos, amigas, familia, la posible muerte de un conocido, conocida o familiar, contagiarse y enfermar, perder el hogar o trabajo, un divorcio o separación, ya sea de pareja o amistades, debido al estado de confinamiento, cambios de etapas o de lugares, etc. Entonces, todo esto es algo que debemos de mantener en cuenta. Hay diferentes tipos de pérdidas que podemos afrontar relacionadas al COVID-19. Esto es importante que entendamos en estos 5 bloques. Por ejemplo, la pérdida de vida. Esto es un tipo de pérdida total, ya sea de otra persona o de la propia vida. Ante el COVID-19 puede existir un miedo a perder la vida. Existen también pérdidas de aspectos de sí mismos. Esto se refiere a las pérdidas que tienen que ver con la salud, por ejemplo. Una pérdida de las capacidades sensoriales, cognitivas, así como psicológicas. Por ejemplo, la autoestima, valores, ideales, ilusiones y más. Las pérdidas de objetos externos. Estas son aquellas pérdidas que no tienen que ver directamente con las personas, sino más bien a pérdidas materiales, como puede ser perder un trabajo, un hogar, ciertas pertenencias y objetos vinculados o importantes para cada persona. Pérdidas emocionales, como pueden ser rupturas con la pareja o amistades debido a que el contacto físico se ve limitado. Y finalmente aquí, pérdidas ligadas con el desarrollo. Se refiere a pérdidas relacionadas al propio ciclo vital normal, como puede ser el paso por las distintas etapas o edades, infancia, adolescencia, juventud, menopausia, vejez y más. Ahora, ¿cómo nos afectan estas pérdidas? Es importante recalcar que así como cada persona es diferente, así serán las vivencias
por lo que las manifestaciones a causa de las pérdidas provocadas por la pandemia no son universales. Y es importante de que entendamos que varían de persona a persona y de las actividades que se realicen para sobrellevarlas. Sin embargo, las más comunes pueden ser las siguientes. Dimensión física. Estas son molestias físicas como la sensación de vacío en el estómago, un nudo en la garganta, sequedad en la boca, alteraciones de sueño y alimentación. Sensación de opresión en el pecho, palpitaciones, falta de energía, etc. En la dimensión emocional estamos hablando de experimentar sentimientos de tristeza, enojo, miedo, culpa, soledad, ansiedad, impotencia, añoranza, desesperanza, alivio y liberación, pero también amargura y mucho más. En la dimensión cognitiva significa que hay una dificultad para concentrarse, hay falta de interés por las cosas, hay confusión, entre otras. En la dimensión conductual, son cambios en el que el comportamiento con respecto al patrón previo, por ejemplo, aislamiento social, hiperactividad, retraimiento, aumento en el consumo de tabaco, alcohol, marihuana. Dimensión social. Esto significa un aislamiento, rechazo hacia los demás. ¿Right? Y lo estamos viendo esto con nuestros hijos y nuestras hijas, donde se meten al cuarto y juegan juegos de video por horas y horas y horas. O ellos, ellas, o nosotros, nosotras mismas, nos las pasamos en el celular y no queremos hablar con nadie, pero estamos viendo memes y nos reímos y escuchamos música y vemos videos, pero no queremos interactuar con la comunidad, con nuestras propias familias. A veces tal vez no tenemos el celular, pero vemos 2, 3, 4 horas de televisión al día. Completamente una cosa no sana, físicamente y mentalmente. En la dimensión espiritual se replantean las propias creencias y la idea de trascendencia. Se puede llegar a cuestionar a sí mismo y pensar, ¿por qué a mí me está sucediendo esto? Entonces, es importante de que nos demos cuenta de que esto puede estar sucediendo con todos y todas. Pero no acaba ahí la conversación. Vamos a hablar de algunos mitos que existen. Y dice, con relación a los mitos que existen respecto al duelo, es importante tomar en cuenta que las creencias culturales y mitos sobre la muerte también juegan un importante papel a la hora de afrontar el duelo. La muerte tiene una dimensión social y cultural que varía según el momento histórico, las costumbres, las creencias y la sociedad donde acontece y que puede influir, facilitando o dificultando los procesos de duelo individuales de las personas. En este sentido, es necesario analizar las creencias erróneas o no, el concepto de duelo que maneja cada doliente. Sin embargo, en el caso concreto del personal de salud, cuando a veces no hay tiempo de un análisis como tal, es importante entonces saber escuchar a las personas. Aquí están algunos de estos mitos. Mito 1. El duelo se resuelve aproximadamente en 1 año. El duelo en realidad es un proceso complejo y muy personal, por lo que el periodo de tiempo para resolver este duelo satisfactoriamente varía en función de múltiples factores. En cualquier caso, dura tanto como cada persona lo necesita. Y desafortunadamente, en esta situación con COVID es un poquito diferente, porque no es como si alguien ha fallecido y ya empezamos el proceso de tal vez aceptarlo o tal vez negarlo, tal vez, todo eso. COVID ha estado aquí por más de 1 año
y continúa. Entonces no sabemos cuándo va a terminar. Pero el duelo de que no sabemos cuándo vamos a volver a dar abrazos e ir a tiendas, restaurantes, donde sea, eso lo hace más difícil porque no podemos ni empezar necesariamente todo el proceso del duelo porque no sabemos cuándo va a haber un fin. El perder a un ser querido es un final. Ok, ya sucedió. Ahora empezamos a hacer nuestro trabajo. Con COVID es difícil porque no sabemos cuándo va a terminar esto. Es continuo. Y no hay gente que pueda decir, así es como se hace, así es como sobresalimos. Los psicólogos, las psicólogas están haciendo lo más posible, los terapeutas están haciendo lo más posible, pero ni ellos han tenido esta experiencia. Mito 2. El duelo es como una depresión. De hecho, son términos prácticamente sinónimos. El duelo no es una enfermedad, aunque ambos comparten en ocasiones ciertas manifestaciones como el abatimiento, desilusión, tristeza profunda, llanto, desapego de la vida y apatía. Conviene recordar que la depresión es una enfermedad mental con sus propias causas y criterios diagnósticos. El duelo es una reacción normal y adaptativa ante la pérdida de algo o alguien significativo. Entonces es importante de que entendamos esa parte. Hemos perdido el contacto con familiares y otras personas. Y es importante de que pasemos este proceso de aceptar que esa es la realidad por ahora, pero que va a haber un final. Y eso es lo que nos debe de dar un poco de esperanza. Mito 3. Dentro de los diferentes tipos de muerte hay unas que son peores que otras. Una vez más, el duelo no es una competición de méritos para ver quién ha tenido la peor desgracia y quién está sufriendo más. Nadie está dentro de la mente ni el corazón para comparar cuánto importa lo que ha perdido una persona y otra persona. Entonces, no hay comparación. Pero muchos de nosotros, latinos, latinas, latinex, lo hacemos todo el tiempo. Oh, esto me sucedió. Sí, pero yo lo tuve peor. Yo perdí mi trabajo, yo perdí eso. No es una comparación. Porque una vez más, como se mencionaba desde el principio, todos y todas vemos y pasamos en esta vida un poquito diferente. Cada quien reacciona diferente. El mito 4 dice, cuando la muerte es natural, entre comillas, sobre todo de una persona mayor, no genera el duelo. Y es lo que dice aquí, en el duelo, lo que importa es la vinculación que se tenía con quien se ha perdido. ¿Qué significaba para la persona misma? ¿Por qué se necesitaba a esa persona? Una muerte puede ser natural, entre comillas, sin embargo, estar acompañada de ciertos factores de riesgo que puedan complicar en un momento u otro ese duelo. Y aquí es donde hablamos anteriormente en su programa Líderes del Futuro acerca de que si una persona fallece ahorita durante COVID, muchas veces no podemos ir a verle en el hospital, no podemos despedirnos. Y luego, muchas veces ahora, una vez más, no se entierra el cuerpo, pero se hacen las cenizas para evitar COVID u otro contagio. Y como resultado de eso, el duelo es diferente. La pérdida es diferente. Y por esa razón vamos a reaccionar diferente. Y mito 5. Los hombres lo llevan mejor, para ellos es diferente y se recuperan antes. La realidad es que durante años se ha hablado del duelo en hombres y del duelo en mujeres. No importando el género, cada uno hace lo que puede con su pérdida y organiza su experiencia como puede y como sabe para poder soportarla. Aquí es donde una vez más a las mujeres en este país y en la cultura latinex, hay pueblos, hay comunidades donde es normal ver a una mujer tomar alcohol. Ahora aquí en los Estados Unidos, las mujeres latinex, muchas de las muchachas van a bares y esto y lo otro antes de COVID. Pero
Los hombres muchas veces no hablan de sus sentimientos porque ya les maleducamos de que tienen que mantenérselo a sí mismos, a sí mismos. Entonces, es importante de que entendamos de que los hombres sufren y que hemos maleducado a los hombres para que ellos digan que nada les molesta, para que ellas digan que todo está bien. ¿Qué vemos cuando alguien fallece? Muchas veces el hombre es el que se va y se encarga de lo del entierro y la caja y esto y lo otro. Y ahora con COVID, si nadie ha muerto en familia, amigos, amigas, lo que pasa es que el hombre todavía está a la expectativa de que te vas a parar y vas a actuar como si nada te moleste y vas a ir a trabajar y vas a minimizar tus preocupaciones, porque ese es tu trabajo. Y eso destruye a esta persona. Como resultado de eso, vemos más alcoholismo, más violencia doméstica, más abuso de niños y niñas, abuso en familia. Y lo estamos viendo con esto de COVID. Estamos escuchando más situaciones donde hay violencia doméstica o abuso de niños y niñas, pero muchas veces no se está reportando a la policía. Entonces, una vez más, a los hombres se les ha mal educado de que no tienen que tener sentimientos. Y ellas, en esta situación, los hombres van y buscan otras formas de expresar sus sentimientos. ¿Qué es lo que vemos muchas veces cuando un hombre se emborracha? Es la única vez cuando se da el permiso a sí mismo, sí misma, de llorar, de expresar sus sentimientos, porque el siguiente día vamos a pretender todos y todas que eso no sucedió. En mi clase, esta misma semana, estábamos hablando acerca de las consecuencias del abuso durante la niñez o el trauma durante la niñez. Y hablamos mucho acerca de esto. Y una vez más le pregunté a mis estudiantes, los hombres, los que se identifican como hombres, les pregunté que me dijeran cuándo fue la última vez que su papá les dio un abrazo, les dijo que los quería, en un día cuando no era un día festivo, no era su cumpleaños, no era el año nuevo, no era nada así. Y es interesante. Un estudiante dijo, esta misma mañana me dijo que me quería. Otro estudiante dice, creo fue la semana pasada. Pero la mayoría de los hombres, nada. Y es interesante, en los 25 años que he estado trabajando con muchachos, muchachas en la comunidad, ¿qué es lo que veo? Cuando yo les expreso que los quiero, al principio se sienten incómodos porque para ellos, ellas no es normal. Pero con los años, con los meses, a veces lo dicen también. ¿Right? Y yo siempre les he dicho, yo te lo voy a decir porque no veo qué está sucediendo en tu vida y eso debe de ser normal de que alguien te lo diga, te exprese el cariño y el amor que tienen por ti. Y ese es un cariño, amor sin condiciones, incondicional. Pero tú nunca tienes que decir. Y ahí es donde una vez más empieza la sanación. Muchos de nosotras cuando decimos, hey, te quiero, estamos esperando que nos los digan de regreso. Y cuando no los dicen de regreso, ya no lo voy a decir. Y continuaremos teniendo este tipo de conversaciones acerca de las familias tóxicas, la ansiedad y todo lo demás. Entonces, como siempre, pueden checar mi canal de YouTube, Líderes del Futuro. Pueden ir a mi página web, líderesdelfuturo.org, y de ahí pueden encontrar mi canal de YouTube en la liga y ahí hay recursos. También pueden ahí comprar mi libro, Logrando tus Sueños, en español y en inglés. Y también pueden comprar, usando esas ligas, los diarios que escribí en inglés y en español y uno específicamente para jóvenes y jovencitas. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Comparta la información si cree que es de uso para usted u otras personas. Y recuerde que también tengo mi TikTok, líderes-del-futuro con doble O al final. Y eso está en TikTok. Y ahí pongo diariamente, o casi diariamente, videos acerca de salud mental y videos acerca de inmigración. Son de 1 minuto, entonces es rápido y de ahí, si gusta, puede compartir. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán
y esta es su organización Líderes del Futuro. Gracias.